Muy buenas. Me gustaría decirte que antes de que veas este pedazo de entrevista que le hago al gran Ángel Pérez Puello, te quería comentar que me he creado un canal de iVoox, una plataforma para publicar podcasts, te lo dejo en la descripción del vídeo, para toda esa gente que prefiere escuchar sobre todo estos vídeos, estas conversaciones tan largas, pues en su tiempo libre y prefiere el formato audio. Así que nada, te lo dejo en la descripción del vídeo y te dejo con esta pedazo de conversación. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos un día más en las entrevistas que suelo hacer yo en mi canal a gente referente en el mundo de la educación física. Y hoy tenemos el placer de tener a Ángel Luis Pérez Puello, un referente a nivel nacional en educación física y que la verdad creo que hoy nos va a poder aportar muchas cosas. Primero de todo, decir, bueno, yo su currículum no me lo sé de pe a pa porque si no estaría aquí 4 horas. Pero bueno, sí que sé que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor de la Universidad de León. Ujú. Y bueno, así algo así notable y creo que puede interesar mucho a la gente es que hace poco ganaste un premio, ¿no? El Global Teacher Teacher Award. Award. Award, eso es. Sí, sí, El sí. de 2020, ¿no? Creo que fue. El 2020. Sí, Vale. sí. Y Ujú. bueno, no sé, Ángel, si te quieres presentar tú un poquito más, que sabrás. Creo que a la gente lo que más le puede interesar es que, bueno, estuve trabajando 18 años, primero en infantil y en primaria y después en secundaria, hasta que empecé a compatibilizar con la universidad. Estuve 10 años de profesor asociado a la vez que estaba trabajando en secundaria y ya después di el salto a la universidad porque no te dejan compatibilizar y desde el 2011 estoy trabajando solamente en la universidad, pero en contacto directo gracias al grupo Actitudes con el día a día. De hecho, todo lo que trabajo y diseño está directamente enfocado a que los profes lo puedan poner en práctica en sus aulas. Así que juego con la experiencia de muchos años, de haber puesto en práctica y haber demostrado que funcionaba, porque el modelo pedagógico del estilo actitudinal surge de la experiencia. Hice mi tesis doctoral, demostré, empecé a trabajar con mucha gente y ahora lo que hacemos es intentar ayudar a otros a que lo puedan poner en práctica y que vean que los resultados son los que son, que no es una cuestión de casualidad ni de magia, como alguna vez ha dicho alguno. Bueno, pues eso es de lo que vamos a dialogar hoy, ¿no? Sobre el estilo actitudinal. Ese estilo que, bueno, ya lo hemos conocido en algunos libros de modelos pedagógicos en educación física. Y bueno, hoy sí que me gustaría a mí que nos dieras un poquito como, vamos a empezar un poco sobre la teoría de ese modelo y también ver bastantes experiencias prácticas que tú hayas podido llevar a cabo o de otros compañeros tuyos en el grupo, como tú dices, de actitudes, que bueno, no sé si os lo quería decir, que todo lo que vamos a hablar, enlaces, por ejemplo, de la página web de este grupo, lo vamos a dejar en la descripción del vídeo. Y bueno, primera pregunta, Ángel. Venga, vamos allá. Vamos a hablar, no me gustaría tampoco hablar mucho de este tema porque esto se puede conocer en libros, definiciones, pero bueno, sí que me gustaría que nos hablases un poco del origen del estilo actitudinal. Si es un origen, me refiero, ¿surge en la educación física o es más en la educación como tal? ¿Cuál era su función básica? No sé, cómo ha ido un poco evolucionando. Pues mira, el origen es la educación física, fundamentalmente, Vale. ¿vale? Cuando comienzo a trabajar, tuve la suerte de que me dieran clase algunos de esos profes que te dejan huella, ¿no? En el que te dicen y te explican que nuestra función fundamental es conseguir que el 100% del alumnado adquiera aprendizaje, ¿sí? Y consiga disfrutar en las clases. Lo cual era una curiosidad o una contradicción, porque yo no había conseguido estar nunca en ninguna clase donde el 100% de los alumnos lograsen, ni siquiera en los contextos de la universidad donde teóricamente estaban o estábamos aquellos que teníamos claro que la actividad física era nuestro punto de partida fundamental, donde lo que más nos gustaba. Con lo cual, no sé si se puede decir, pero estaban los hábiles motrices, ¿sí? De una clase de educación física normal. Y sin embargo, nunca se conseguía en ninguna clase por parte de ningún profesor, utilizando las famosas progresiones, que el 100% del alumnado lograse. ¿Sí? Y eso a mí me generaba una
contradicción. Es decir, ¿cómo es posible que nos estén enseñando progresiones teóricamente para generar aprendizaje y en un contexto como este, en el que teóricamente estamos aprendiendo profesores de educación física o maestros y licenciados o graduados en otro lado, no consigamos esas progresiones que el 100% de los alumnos logran? La excusa siempre era la misma. Pues esto es lo mismo que pasa en matemáticas o en lengua, ¿sí? Que hay gente que no es buena. La pregunta es, ¿de verdad es que los alumnos no son buenos y no pueden adquirir unas competencias y partir de unas capacidades fundamentales básicas para todos? ¿O es que realmente hay gente que no nace dotada para la actividad física? A mí es lo que más me generaba. Y de hecho, el nombre del estilo actitudinal surge fundamentalmente en contraposición o con la ironía de que los estilos de enseñanza no resolvían esos problemas, ¿sí? De hecho, con el paso de los años, el propio Delgado Noguera, junto a Sicilia, establecen que aparece un nuevo libro que es el del estilo ecológico, que en resumen es: tenemos que utilizar aquello que sea necesario para conseguir que el alumnado aprenda. Los estilos como tal en sí mismos no están generando las expectativas esperadas, ¿sí? Y con esa intención empiezo a trabajar buscando dónde están realmente los problemas para que los alumnos logren. Si realmente los alumnos, el currículum establece que los alumnos en cada curso tienen unas capacidades fundamentales y básicas. Y no estoy hablando de las capacidades físicas básicas, ¿vale? Sino las capacidades que desarrollen de manera integral, capacidades psicomotrices, intelectuales, afectivo-motivacionales, relaciones interpersonales, inserción social. Si teóricamente vamos trabajando en función de la evolución, ¿por qué no conseguimos que todos los alumnos adquieran si no son de necesidades especiales esos alumnos? ¿Sí? Incluso podemos conseguir que los alumnos de necesidades tengan logros que hasta ahora parecían que era imposible, y así surge investigación. Lo que busco es intentar demostrar que es posible. Claro, las progresiones no funcionan. Y no funcionan porque están planteadas para contextos homogéneos, fundamentalmente deportivos, donde se ha producido una selección inicial del tipo de alumnado. Tú vas a la piscina y lo primero que te hacen es ver el nivel que tienes para decidir en qué grupo te organizas. Cuando vas a baloncesto, en principio, en contextos deportivos, ocurre lo mismo, ¿vale? Sin embargo, en la clase de educación física están todos y no puedes hacer grupos de nivel. Con lo cual, y si haces grupos de nivel, se establecen normalmente unas diferencias que además hace que el profe casi sea imposible que pueda llevar a cabo 3 clases o 4 clases simultáneas en función de los grupos de nivel que están. Así que las progresiones no resolvían los problemas que teníamos los profesores de educación física en el día a día. Así que uno tiene que empezar a darle vueltas a la cabeza si realmente quiere que el 100% del alumnado logre. ¿Y por qué el 100%? Porque yo empecé a pensar qué pasaría si fueran mis hijas las que no logran. Yo siempre últimamente cuando voy a todas las charlas, a congresos, a clases, a máster, a centros de profesores, siempre pregunto a los profesores cuál es el porcentaje de alumnos que considerarían aceptable que no lograsen para que ellos se sintieran satisfechos como profesor. En principio la gente dice que todos, pero después, cuando empiezas a rascar, la gente reconoce que, bueno, yo con un 90% de éxito y un 10% de fracaso, yo creo que me sentiría absolutamente satisfecho. Incluso he llegado a escuchar gente que me decía 50%. Claro, cuando un profesor dice, voy a ponerme en el caso mejor, 90%, ¿sí? Está estableciendo que un 10% del alumnado no logra. ¿Sí? En una clase de 30, un 10% son 3. ¿Sí? Y yo pregunto qué pasaría si fueran mis 3 hijas o mis 2 hijas, ¿sí? Las que no logran en esta clase. Si yo, como profesor o como padre, me podría sentir satisfecho de un sistema en el que acepta la exclusión de mis hijas cuando en teoría no les pasa nada. ¿Sí? Porque el sistema o la manera en la que se enseña no es la adecuada para ellos. Y ahí surge un poco todo el proceso de reflexión. O sea, ¿es posible conseguir que, por ejemplo, todos los alumnos de una clase salten a comba doble sin excepción? ¿Es posible que todos los alumnos de una clase sin excepción puedan tener una experiencia positiva haciendo malabares, consigan manejar 3 pelotas? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo conseguimos? ¿Por qué cuando intentamos que los alumnos aprendan a saltar a la comba doble parece que si salta comba doble debería ser un 10 y como vamos a aceptar el hecho de que hay alumnos que no van a conseguir saltar la comba doble, ya veremos si les ponemos un 5 si se esfuerzan? Si alguien se esfuerza en mi clase, ¿no debería de lograr? Si alguien se esfuerza en una clase, ¿por qué no adquiere aprendizaje? Igual la reflexión que tenemos que hacer es, ¿estamos enseñando bien? Claro, si enseñamos como siempre nos han enseñado, tenemos que aceptar que hay un porcentaje de alumnos que no logran. Pero
¿Y cuándo hay modelos que demuestran que el 100% del alumnado puede lograr? Claro, en el momento en que esto ocurre, como pasó cuando diseñamos el modelo pedagógico del estilo actitudinal, eso empieza a generar un problema. Y es el siguiente. Si yo en mi clase no logro y yo puedo conseguir haciendo otra cosa que logre, ¿por qué no cambio? Los modelos pedagógicos han empezado a generar y a demostrar que se pueden cambiar las experiencias del alumnado en clase, pero no de los alumnos que ya vienen con experiencias positivas, sino de los que vienen con experiencias negativas, que son muchos, desgraciadamente, en muchos casos. Y lo que está claro es que han pasado por clases de educación física donde no han sido experiencias positivas. Ya sé que también hay alumnos que pasan por experiencias negativas en matemáticas y en lengua, pero yo no me voy a preocupar ahora de matemáticas y lengua, me voy a preocupar de los que pasan por mi clase. ¿Sí? Y la cuestión entonces está en qué hay que cambiar dentro de una clase de educación física para que se pueda producir una experiencia positiva de todo el alumnado. Ya sé que hablar de que el 100% y que de todo el alumnado sí, suena como muy etéreo y muy bonito y tal. Sí. Ya, Utópico. pero Yo te iba a claro, decir que a lo mejor una persona que no conoce ese modelo te puede decir, sí, Ángel, eso está muy bien, pero yo, debido al contexto que tengo o todos los años que llevo, a lo mejor ese modelo puede acercarse o hacer que 3 o 4 que no les gusta la educación física o que no tienen actuaciones de éxito en ella, pueda que sí que lo tengan, pero el 100%, o sea, ¿tú qué le dirías a esa gente, por ejemplo, a una persona que dice que eso es una utopía? muy fácil. Hace siglos la peste mataba a millones de personas. Nunca se pensó que la peste se erradicaría. Alguien investigó y se erradicó. Lo mismo pasó con el sarampión, o lo mismo ha pasado con otras enfermedades. Es decir, que yo ahora crea que no es posible, no significa que no lo sea. Es como la pandemia que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Es posible que haya variantes, es posible que haya circunstancias, pero hace unos años parecía que era imposible que se encontrara una vacuna tan rápido, se encontró, se empezó a aplicar y lo que se demuestra es que puede existir un porcentaje de gente que no, sí, pero se minimiza mucho cuando te pones la vacuna con respecto a las posibilidades de tener una enfermedad grave. Siempre va a haber situaciones. Yo no te digo que no pueda ocurrir un profesor utilizando un modelo que no funcione, pero es que nuestra experiencia demuestra, y la de muchos que trabajan ya en esta línea, que si yo sé cómo enseñar, puedo conseguir que el 100% del alumnado salta comba doble a partir de cuarto de primaria. ¿Sí? Porque en Sí, sí, cuarto de sí. primaria es cuando tienen la capacidad para saltar a comba doble. La pregunta es, ¿por qué otras personas no? Pues que a lo mejor estamos partiendo de principios o de formas de actuar que no son las más adecuadas. Y porque uno tiene que entender que esto no es algo que sea una receta. ¿Sí? Cuando trabajamos en educación no hay recetas. ¿Sí? No hay, si yo hago esto, así, siempre pasa lo mismo. ¿Vale? No ocurre así en educación. Lo que uno tiene que entender es cuáles son los principios que hacen que yo actúe para que pueda tomar decisiones sobre la marcha que me permita resolver los problemas que algunos alumnos que se salen de esa norma, de esa expectativa de lo que va a ocurrir, me permitan actuar de una manera. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos alumnos jovencitos que durante la carrera se van al máster, empiezan a trabajar y es verdad que las primeras veces que ponen en práctica el modelo, teniendo claro cómo se hace, habiéndolo experimentado y habiéndolo vivido, a lo mejor consiguen que el 90, el 95 ¿sí? por ciento de su alumnado, uno o dos a lo mejor de sus alumnos de clase, no logren. ¿Sí? Lo cual es lógico, es normal. Pero es que yo ya afirmo que todo el profesorado pueda conseguir un nivel de éxito de ese nivel, que solamente sea uno o dos a lo mejor y de vez en cuando. ¿Sí? El problema no es que no lo puedan conseguir, el problema es que todavía no son capaces a veces de encontrar dónde está la clave con ese alumno o con esa alumna para saber qué es lo que le está pasando. El problema lo tenemos casi siempre en que intentamos dar soluciones motrices a problemas que no siempre son motrices. O sea, en educación física hay una cantidad de gente considerable de alumnos que no logran, no porque no tengan capacidad motriz para hacerlo, sino porque los aspectos afectivo-motivacionales, de relaciones interpersonales o de inserción social, no le permiten tener una experiencia de éxito porque les cuesta creer que van a ser capaces, les cuesta relacionarse con los compañeros, les cuesta aceptar trabajar con determinados compañeros, pero no tienen un problema motriz. Quiere decir, saltar a la comba doble
no es una cuestión individual, es una cuestión grupal. Y el problema es que mi trabajo es generar esas situaciones, esas experiencias de éxito que generan que uno forme parte de un grupo y sienta que gracias a estar en ese grupo se logra. Claro, hablando es difícil entender este tipo de cosas. Incluso a veces viendo vídeos me han llegado a decir, claro, es que tú entrenas a los alumnos para grabar los vídeos que enseñan. No entreno, o sea, yo trabajo con mis alumnos en clase, ¿sí? Y es verdad que somos capaces de demostrar que en una clase, yo todos los años demostramos en la facultad, ahora en la facultad, pero mis compañeros en los centros, que todos los alumnos acaban saltando, pero es que te puedo enseñar vídeos de alumnos que les falta una pierna y saltan a comba doble, Ya. que, Sí, que sí. les falta un brazo y hacen malabares con 3 pelotas. Claro, normalmente esos alumnos, en general, a la mayoría de los profesores que no creen que sea posible que esos alumnos logren, o los excluyen o se autoexcluyen los alumnos, ¿sí? De hecho, a mí me han llegado alumnos que le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, que me decían, es que yo no puedo saltar porque me falta una pierna, yo no puedo hacer malabares porque me falta un brazo. Claro, si el alumno se autoexcluye, ya no tengo nada que hacer con él. El problema no está en que se autoexcluya, el problema es cuando el alumno realmente quiere y yo no sé cómo hacer que logre. Ahí está realmente el problema. Así que, en el fondo, es una cuestión de que nuestro trabajo es mucho más que tener en la cabeza una serie de propuestas prácticas o de progresiones antiguas o de propuestas, ¿sí?, que me permitan generar experiencias con un grupo clase que sea heterogéneo realmente. De hecho, una de las curiosidades es que cuando a los alumnos de magisterio o del grado de ciencias de la actividad física les preguntas si para dar clases los grupos deberían ser homogéneos o heterogéneos, siempre te dicen que deberían ser heterogéneos. Bien, pero eso es algo que han aprendido sin experiencia, porque ellos te dicen que así se pueden ayudar entre ellos. Pero es una contradicción. Es decir, sus experiencias se basan en trabajar en grupos homogéneos. Todos los que vienen del mundo del deporte vienen de trabajar en grupos homogéneos. Y cuando han estado en grupos heterogéneos, nunca han conseguido que el 100% logre. Así que, ¿qué sentido tiene estar diciendo que hay que trabajar en grupos heterogéneos porque con eso se va a lograr un aprendizaje cuando sus experiencias de grupos heterogéneos no han generado aprendizaje en el 100%? Sí, es una Sin embargo, contradicción. Sí. lo tenemos metido en la piel porque alguien nos lo ha repetido tantas veces y lo curioso es que es verdad que el grupo heterogéneo es mejor. El problema es que no sabemos cómo trabajar con un grupo heterogéneo. De hecho, el aprendizaje cooperativo se basa en que los grupos sean heterogéneos y el modelo demuestra que así se adquiere más aprendizaje. Pero nadie nos enseña a trabajar con grupos heterogéneos, sino con grupos homogéneos, porque las progresiones están planteadas para grupos homogéneos. Entonces, tenemos un problema en el dominio de los modelos porque seguimos empeñados en los estilos de enseñanza, que están bien, pero es que han sido superados con creces por los modelos que, aunque integran aspectos de los estilos de enseñanza, van mucho más allá, ¿sí? Y se centran en 4 factores fundamentales, como son el contexto en el que estoy trabajando, el contenido que estoy enseñando, las características que tiene el alumno y las características que tiene el docente. Cuando yo intento agrupar esas 4 cosas, es cuando un modelo tiene repercusión. Los estilos de enseñanza no se basan en analizar esos 4 contextos. Se centran fundamentalmente en el contenido y en la progresión. El resto es Sí. secundario. Vale, Ángel, pues ahora ya para ir terminando con un poco esa visión teórica, si nos puedes dar, es un poco, bueno, no difícil, pero bueno, sí que te voy a decir que si nos puedes dar una definición de estas típicas que el docente lleva en la mochila y que recuerde siempre sobre qué es el estilo actitudinal, o sea, puedes hacer alguna definición así sin utilizar citas, ¿vale? Vale, Sin evitar un poco esos tecnicismos para que la gente diga, vale, es esto y tengo este punto de partida, vale, ¿cómo es? vale. A ver, es un modelo pedagógico que lo que busca es generar experiencias positivas en todo el alumnado sin que se produzcan exclusiones, ¿vale? Vale, Pero cambiar las actitudes solo se consigue cuando el alumno tiene experiencias individuales positivas. Es decir, intentar conseguir que el alumno cambie sus resultados, sus experiencias, diciéndoles que tienen que cambiar su actitud, porque como están desmotivados tienen que motivarse, es absurdo. Es decir, si tú cantas mal y yo te hago venir a clase de canto, porque te diga que pongas buena actitud para cantar, no vas a cambiar tu percepción sobre cómo cantas. Tendré que hacer antes actividades que te demuestren que puedes llegar a hacer
algo diferente y positivo con respecto a lo que hacías antes. Así que yo necesito tener experiencias de éxito individual que trabajando en grupo me permitan comprobar que yo soy capaz de hacer cosas que creía que era imposible. Por ejemplo, siempre enseñamos planteando un concepto, desarrollando un procedimiento para que eso genere una actitud en el alumno. La experiencia demuestra que explicas un concepto que casi nadie atiende, intentas hacer una práctica que no saben qué es lo que hay que hacer porque solo reproducen un modelo, porque trabajamos a través de copiar un modelo en general, y las actitudes cuando se produce un no logro, que es lo más habitual en muchos alumnos, es una actitud negativa. La pregunta es cómo cambio el proceso, cómo lo hago al revés, cómo consigo que la actitud aparezca a través de que haya un logro individual trabajando en grupo, no un logro individual trabajando solo, porque intentar hacer un logro individual trabajando solo es muy frustrante, ¿vale? Así que, ¿cómo consigo trabajar en grupo generando un logro positivo para que después entiendan qué es lo que ocurre? Ejemplo, nosotros hacemos que los alumnos salten a comba doble sin entender muy bien qué es lo que ha ocurrido y haciendo un proceso en el que las actividades se van evolucionando, haciendo que, aunque tengamos en clase gente que nunca ha saltado con comba ni siquiera individual y gente que sí lo ha hecho, lleguen juntos a saltar a comba doble. Y cuando llegamos a saltar a la comba doble, a partir de ahí es cuando uno empieza a comprobar y a descubrir que las cosas pueden ser completamente distintas. Porque si yo tengo que trabajar en grupo contigo, la razón para que yo te excluya de mi grupo es que creo que tú no lo vas a hacer bien. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? En clase se producen más situaciones de exclusión por el nivel de habilidad que por el sexo o la raza. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que hacer una actividad de correr, en mi clase quiero que esté, en mi grupo quiero que esté el que más corre, porque como el objetivo es ganar, pero si yo voy a hacer voleibol, ¿sí? Y yo no controlo mucho el voleibol, quiero que en mi grupo estén los que mejor saben, sean chicos, chicas o sea cualquier persona. ¿Sí? Pero si yo estoy trabajando en un contenido que yo domino y creo que lo voy a hacer bien, hay gente que prefiero que no esté en mi grupo. Así que, en realidad, solo excluyo a gente si creo que me va a perjudicar a nivel de ganar o perder. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas en educación física. Intentamos cambiar las actitudes de los alumnos en entornos competitivos. Y en entornos competitivos lo primero que se produce son situaciones de exclusión por tu nivel de habilidad. Así que yo tengo que generar en las clases actividades grupales de experiencias positivas individuales donde la competición nunca sea el elemento motivador en la clase. Y en eso se basa el estilo actitudinal, en conseguir generar experiencias individuales de éxito trabajando en grupo para que no se produzcan exclusiones a través de que el elemento de competición no sea el motivador. ¿Vale? Vale, vale, Ángel. Bueno, pues la verdad es que está súper bien todo esto que estás tú comentando. Así que ahora, si te parece, vamos a ver esa visión práctica con un pequeño juego que yo, bueno, no es un juego, pero bueno, es como un reto, ¿vale? Venga, va. Mira, yo te voy a Miedo me das. decir, sí, yo te voy a decir diferentes contenidos, ¿vale? Específicos, y tú me tienes que decir un poco cómo lo adaptarías tú para que tenga esa pincelada o se adecue más al estilo actitudinal, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, sí. Venga, va. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con un bloque de contenidos que a todos los profesores, sobre todo chicos, lamentablemente nos suele dar un poco de rechazo. Expresión corporal. Por ejemplo, las danzas, ¿vale? ¿Cómo harías tú, cómo adaptarías tú para garantizar un poco esas experiencias de éxito con las danzas, por ejemplo? ¿Cómo lo adaptarías resumidamente, ¿vale? No hace falta que me hagas un desglose de cómo harías objetivos y todo eso, pero así, unas pinceladas. Vale. Bueno, primero te tengo que explicar una cosa, ¿vale? El estilo actitudinal, junto con el aprendizaje cooperativo, es de los únicos modelos, ¿sí?, que se pueden aplicar a cualquier contenido. El resto de los modelos parten de llevarse a cabo en un contenido específico, o deportes colectivos, o medio natural, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que la pregunta no es difícil, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que uno lo que tiene que entender cuando plantea un modelo para cambiar las actitudes de los alumnos es que no debería empezar con cualquier contenido. O sea, yo no empezaría con mis alumnos cuando llego a un sitio y quiero aplicar este modelo, no empezaría bailando.
¿vale? ¿Y por qué? Porque existe una situación de rechazo en el que el contexto todavía no les permite entender que todo el mundo puede lograr. Sí lo hacemos cuando vamos de prácticas, pero porque cuando vamos de prácticas ya tienen un profesor y ya van trabajando un tiempo. Y no son alumnos nuevos que conocen por primera vez a un profesor, ¿vale? Yo siempre empiezo trabajando con dos contenidos. Siempre empezamos trabajando con dos contenidos. Con los de condición física, que son los que el alumno tiene más trabajados y hay que demostrarles que las cosas no son lo que parecen, y con el tema de los juegos, para intentar demostrarles que los juegos se pueden enfocar desde una perspectiva diferente, ¿vale? A partir de que voy generando experiencias positivas con el trabajo de carrera o el trabajo de juegos, vamos introduciendo otros contenidos que van generando o que juegan con el factor psicológico, fundamentalmente. Por ejemplo, primero empezamos con temas como malabares, en el que el nivel de sorpresa cuando yo soy capaz de hacer malabares con 3 pelotas, pasando con el de enfrente, con aros o con mazas, ¿sí?, llama mucho la atención, pero no hay un riesgo físico real, ¿vale? No hay un compromiso porque el logro tengo que hacerlo primero yo y después con alguien, ¿vale? Después pasamos al trabajo, por ejemplo, con combas. En el trabajo con combas, en el que primero conseguimos que el 100% del alumno salte a comba doble y después lo encajamos y lo enlazamos con otros elementos de comba que se pueden integrar, ¿vale? Y ahí los grupos de trabajo empiezan a ser más grandes. Entonces, empezamos a generar experiencias en el que el fallo de uno influye directamente en el resultado del compañero, cosa que no ocurre tanto con los malabares, porque en la comba, si tú tocas la cuerda y la paras, se la paras a todos los que están saltando contigo, ¿sí? Y se va generando ese vínculo de relación con los otros compañeros en relación al éxito grupal, porque partimos del éxito individual, pero siempre terminamos con lo que denominamos montajes finales, que son de éxito grupal. Y eso implica que todos los alumnos de un grupo tienen que estar concentrados y tenemos que tener muy claro cuál es el nivel de resultado que están teniendo mis compañeros para establecer situaciones donde como grupo podamos hacer. Si el objetivo de un grupo es que un alumno destaque y los demás no, no va a funcionar. Lo que buscamos es que uno se sienta parte de un grupo, ¿vale? Lo mismo que cuando llegamos al tema del baile. Ya entonces ya me meto en el tema del baile. Cuando yo entro en el tema del baile, lo habitual en las clases de educación física es, o muchas clases de educación física, es que los profes habitualmente no solemos bailar, pero queremos que nuestros alumnos bailen. Esto es como la contradicción de yo quiero que mis alumnos hagan malabares, pero yo no hago, ¿sí? Es decir, si yo no sé hacer malabares con 3 pelotas, ¿por qué mis alumnos tienen que aprender a hacerlo? Es más, ¿por qué califico a mis alumnos por algo que ni siquiera yo sé hacer? Pero la contradicción mayor todavía está en lo siguiente. Yo teóricamente le voy a enseñar a mis alumnos con algún tipo de progresión para que ellos me demuestren que son capaces de hacer malabares, pero el profesor no la hace. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el profesor no se aplica a él mismo esa progresión que supuestamente es la que va a generar logro en su alumno? Porque lo lógico sería que si cree que esa progresión va a funcionar con el 100% de su alumnado, si se la aplicase a sí mismo, él lo lograría. Sin embargo, tenemos profesores que intentan enseñar una cosa que ni siquiera son capaces de hacer. Yo no estoy diciendo que tenga que hacer de modelo delante de mis alumnos, que no es el caso, pero sí haber experimentado que aquello que el alumno va a poner en práctica para aprender, yo compruebo que funciona. Si no, no tiene mucha lógica. Y esto es como muy habitual. Intento que salten a comba doble, pero yo no sé saltar a comba doble. Intento que... Claro, la pregunta es, ¿y el profe tiene que saber todo lo que hace? Pues sí, porque Sí, sí. estamos en un nivel de Claro. partida básico que se supone que están niños o adolescentes aprendiendo a hacer una cosa. Y si yo soy el profesor, ¿tú te imaginas un profesor de matemáticas que enseña a hacer integrales sin saber hacer integrales? ¿Te Sí. imaginas un profesor que enseña a hacer reglas de 3 sin saber hacer una regla de 3? Sí, claro, no hace falta ser Einstein para dar clases de matemáticas, pero lo que es evidente es que aquello que voy a enseñar tengo que saber hacerlo. Lo cual no significa que yo tenga que ser modelo de mi alumno para que me copie, pero sí tengo que tener la capacidad para resolver el mismo problema que resuelve. O por lo menos haberlo hecho años antes. Evidentemente, cuando yo ya soy muy mayor y no tengo las condiciones físicas para hacer determinadas cosas, ya, pero yo ya sí lo hice, yo ya sé cómo se hace, sé lo positivo y lo negativo de hacerlo de una forma o de otra. Eso es lo que yo necesito en mis clases. Por ejemplo, mis alumnos jamás en la vida me han visto saltar a la comba doble, excepto que me lo hayan pedido, pero nunca he tenido un alumno que no salta a comba doble. De hecho, los tengo incluso que saltan subidos en zancos. En los espectáculos de circo que montamos y que mucha gente ha visto, lo ha comprobado, ¿vale? Saltan a comba doble haciendo malabares. Claro, yo ahora, que ya voy para los 55,
dentro de 3 días cumplo los 54, Mira. ya hay cosas que motrizmente, pues igual no las hago como las hacía con 30, pero yo ya pasé por un montón de esas cosas cuando era más joven, porque necesito tener las experiencias y sobre todo ver qué se siente para entender por qué mis alumnos a veces emocionalmente no quieren hacer algo que motrizmente sí tienen la capacidad. O qué se siente cuando trabajo con alguien donde las relaciones interpersonales son las que permiten que haya logro, porque en nuestro modelo se trabaja del logro. Entonces, cuando llegamos a bailar, es donde se produce, digamos, uno de los grandes choques. Porque en la clase de educación física tienes el grupo de niñas y a lo mejor algún niño que bailan desde infantil y siempre le han bailado y le encanta, ¿vale? ¿Sí? Y montan su grupo de gente guay, ¿sí? Después hay otro grupo intermedio de gente que no son de los guays de la clase, ¿sí? Y que, bueno, se apañan. Y después están los futboleros, ¿sí? En ese otro tercer grupo en el que no quieren bailar ni aunque le paguen, ¿sí? Y que en las clases, aunque les permitan organizar grupos, les dejen entrar la música que quieran, etcétera, etcétera, no bailan. Entonces, claro, con esa radiografía de clase, si yo no cambio el modelo, no va a producirse un resultado. Así que, en mi caso, lo que hago es, o en nuestro caso lo que hacemos es, el estilo actitudinal tiene 3 fases claras. Una primera fase en la que yo enseño para que el alumno logre y tenga experiencia de éxito en 3, 4, 5, los días que sea. Hay una segunda fase en la que empiezan a trabajar en grupo para generar una experiencia de éxito grupal partiendo de los logros individuales que van alcanzando y organizándose y cohesionándose. Y hay una tercera fase donde tienen que demostrar evidencia que han aprendido durante ese proceso. Comprobar que hay aprendizaje. Y se tiene que evidenciar. Lo tengo que poder ver. Lo tengo que poder grabar para demostrarles cómo ha sido la evolución. ¿Vale? Me interesa tanto el logro individual como el logro grupal, ¿vale? Para que haya logro grupal, los alumnos tienen que primero reconocer cuál es el nivel de los que estamos en el equipo. Ya sabes, el eslabón más débil de un grupo, o sea, de una cadena, es el alumno más débil, ¿sí? Sí. Así que yo necesito tener claro qué es lo que puede llegar a hacer cada miembro del grupo y hacer una propuesta que todos podamos lograr hacer. Si yo intento hacer algo que algunos sé que no van a lograr, el éxito, el fracaso, nunca. Y por tanto, los alumnos tienden a generar exclusión. Así que hay que enseñarles a buscar cuál es aquello que como grupo o como pequeño grupo podemos hacer seguro, aunque nos tengamos que ayudar entre nosotros para lograr. ¿Vale? Pero claro, partiendo de que yo he generado experiencia positiva de éxito individual para que no haya exclusión. Si yo no hago esa parte inicial, o sea, si yo les voy a enseñar a saltar a la comba doble, todos tienen que saltar a la comba doble cuando yo les dejo para trabajar en grupo. Porque si no, cuando les dejo a trabajar en grupo, hay alumnos que no quieren que estén en su grupo porque no han sido capaces de saltar a la comba doble, por ejemplo. En baile lo mismo. Yo primero les demuestro que soy capaz de conseguir que todos bailen y una vez que he conseguido que todos comprueben que pueden seguir unos pasos de una determinada manera, tarde 2, 3 o 4 días, a partir de ahí empiezo a que trabajen en grupo, ¿vale? Así que en este planteamiento de trabajo, yo dirijo la clase, hago que bailen, resuelvo los problemas que se van produciendo y dependiendo del alumnado y del contexto y del contenido, elijo uno solo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a bailar, a mí me gustaba mucho el tema del baile, estaba en un grupo de baile y utilizamos pasos de baile donde trabajamos con distintos brazos, ¿sí? Haciendo un proceso coordinado alternativo. Claro, cuando yo empecé a intentar enseñar esto a mis profes de educación física para que lo pusieran en práctica, algunos lo del tema de coordinación brazos-piernas, por sus experiencias anteriores y venir del mundo del fútbol, pues como que, ¿vale? Así que decidí montar las coreografías, los bailes, con country. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el country es mucho más sencillo, es más fácil de llevar y los tiempos son también muy marcados para seguir bien los tiempos. Así que diseñamos unidades didácticas que se pueden hacer o con trabajo más de aeróbic o con trabajo más actual ahora en zumba o con trabajos, en este caso, de country, ¿vale? Que llevado a cualquier contexto funciona muy bien porque después te permite hacer cosas en el patio muy llamativas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es enseñamos a bailar a todos con unos pasos sencillos para que después ellos monten unas cosas, pero partiendo de experiencia de éxito. Por eso necesito estar 2, 3 o 4 días hasta que consigo que todos comprueben que son capaces de seguir una serie de pasos, ¿sí? Y de aprender unas coreos sencillas que les permitan después trabajar en grupo. Y ahí es donde empieza la clave.
cuando ellos organizan los grupos, hay que, en mi caso, en nuestro caso no permitimos que, no dejamos que los grupos se organicen, entre comillas, como ellos quieren, en el que hay grupos de 3 niños o 3 niñas y grupos de 8 que no quieren bailar. Lo que les planteamos es que, como somos un grupo clase y estamos evolucionando en nuestros trabajos para comprobar que juntos podemos hacer cosas, el tema del baile es el primer contenido donde los grupos de clase se juntan en un único grupo. Entonces, en clase les planteamos que solo pueden organizarse en 3 grupos, ¿vale? Y van a bailar una única canción al final, ¿vale? De tal manera que la música cuando ensayen sea la misma para todos, porque si no, es un sin vivir en clase. 5 grupos de música, 5 canciones bailando, sonando, eso es imposible. Y esos 3 grupos van a bailar uno el primer tercio de la canción, uno el segundo tercio de la canción y otro el tercero. ¿Qué significa? Que como van a tener una canción juntas como clase, el valor del resultado es juntos de clase. Tienen el valor del subgrupo, pero a la vez el valor del grupo clase. Si los grupos no se hacen razonablemente equilibrados, en el que los que se les da mejor bailar se reparten y los que se les da peor también se reparten, lo que va a ocurrir es que si se juntan los buenos aquí y se juntan los futboleros aquí, lo que va a ocurrir es que el resultado final va a ser un desastre. Así que ellos tienen que entender que las decisiones de cómo se organizan en grupo tienen una consecuencia directa en el resultado del trabajo del grupo, ¿vale? Y que hay veces que si yo soy muy bueno pero estoy en un grupo, tengo que renunciar a demostrar cuánto bueno soy motrizmente para demostrar cuánto bueno soy empatizando y organizándome con los compañeros y ayudando a otros a que lo logren. Porque a veces lo que ocurre es que los que son buenos bailando no son buenos jugando al fútbol o al revés. Y cuando cambiemos de contenido, esa idea de trabajo se va a mantener otra vez. Guay. ¿Cuál es el punto de partida entonces? Que los alumnos entiendan que una de las partes importantes del resultado final está en el resultado de coreografía de grupo. ¿Y por qué todo esto de los montajes finales? Porque nosotros intentamos que esos montajes finales, siempre que sea posible, salgan fuera del aula. Pueden salir al centro o pueden salir a la calle. Origen de la educación física en la calle que Fran Flores, un exalumno mío de hace muchos años, dinamizó en Asturias, y lo que yo hacía en Astorga, sacando a mis alumnos a montar espectáculos de circo en la calle, él lo sacó sacando a los centros también y coordinándose con Óscar Bustos y con otros profesores para generar ese cambio. Ahora es una de las líneas prioritarias en el Consejo COLEF, y antes de la pandemia, el último año, salieron 55.000 niños en España. Es decir, el sacar la educación física a la calle lo que busca fundamentalmente es generar esa sensación de satisfacción por el logro conjunto, ¿vale? En el estilo actitudinal lo que buscamos es que yo me sienta orgulloso y satisfecho de que todos, sin excepción, hemos conseguido hacer algo juntos. Y por eso los montajes finales y la organización de los alumnos, hay una cosa que se llama en mi modelo, la organización secuencial de las actitudes, va generando que los grupos vayan creciendo hasta generar un grupo clase en el que sin exclusión juntos conseguimos hacer. Y esto nos ha llevado a montar espectáculos de circo en la calle, a montar teatro de sombras, a montar infinidad de contenidos en el que juntos tenemos una experiencia de éxito. ¿Todos los alumnos sí consiguen hacer lo mismo de la misma manera? No. El alumno menos hábil anda en zancos, salta con doble, hace malabares, se sube de pie encima de los hombros, etcétera, etcétera. Sí, aunque pese 100 kilos. Y ahí está la clave. Es decir, tengo alumnos que saltan a la comba doble subido en zancos. Tengo alumnos que se suben de pie encima de los hombros, pasan malabares con el de frente. Eso lo hacen algunos, pero es que mi clase no busca el rendimiento. Ah. El reto de llegar más lejos lo buscan algunos de los alumnos en clase. Pero es que los alumnos que tenían experiencias negativas cuando llegaron a la clase de educación física se sienten absolutamente satisfechos porque al terminar 1 año, 2 años, 3 años trabajando juntos, son capaces de hacer un trabajo de carrera continua, son capaces de jugar al fútbol que nunca habían jugado, a un deporte colectivo, han hecho acrobacias y se han subido de pie encima de los hombros, aunque pesen más de lo que ellos consideran que es razonable para subirse de pie encima de alguien, saltan a comba doble, han hecho rappel, tirolina, han montado puentes, han hecho... ¿sí? Esa es la idea, generar experiencias positivas en el grupo clase gracias a la colaboración y ayuda de los demás, porque siempre voy a necesitar ayuda de alguien. Incluso los motrizmente buenos necesitan ayuda de los compañeros porque para trabajos grupales solo no se pueden hacer.
Y Claro. si yo Además, no Ángel, ayudo, a mí no me ayudan. o sea, claro, pero lo que tú has dicho es eso, ¿no? Que genera experiencias de éxito, pero no busca el rendimiento, ¿no? Entonces Correcto, se adapta a su nivel siempre. correcto. El problema es que cuando en educación física hablamos de nos adaptamos al nivel, lo que acabamos haciendo con algunos alumnos es que hagan naderías. Ya, eso ¿Sí? sí que es verdad. Claro, es que las naderías no generan satisfacción en nadie. Es decir, es que como tú eres muy poco coordinado, no puedes saltar a la comba doble. ¿Perdona? Todos los alumnos a partir de los 8, 7, 8, 9 años tienen la capacidad motriz para saltar a comba doble, sin excepción. Todos, absolutamente, incluso alumnos de necesidades especiales. ¿Sí? La realidad es que tenemos compañeros de educación física que nunca han saltado a comba doble. ¿Eso significa que no tienen la capacidad? No, la capacidad la tienen. Lo que no han demostrado todavía o han adquirido es la competencia para hacerlo. Nuestro trabajo es generar competencia en los alumnos cuando ya tienen la capacidad para llegar a hacerlo. Claro, si tú intentas enseñar a saltar a comba doble a un niño de 5 años, es probable que no lo logre, muy probable. Aunque haya niños que con 5 años te salten a comba doble. Sí. Pero el 100% de los alumnos, si siguen su desarrollo psicomotriz normal, a partir de los 8 años son capaces de saltar a comba doble. La pregunta vuelve a ser la misma del inicio. Con las progresiones con las que enseñamos a saltar a la comba, ¿conseguimos que lo logren? No, porque si no, no tendríamos alumnos que, llegando a la universidad en educación física, han tenido tan pocas experiencias de éxito con otras cosas que no sean a lo mejor los deportes. Y ahí está otra de las claves. Quiero decir, yo a veces llego al mundo de la educación física porque he sido bueno en un deporte, pero me siento absolutamente incompetente en un montón de otros contenidos, que además después quiero enseñar. Es una Sí, contradicción. sí, sí, es una contradicción, sí, sí. Pero bueno, a ver, yo creo que eso también pasa porque, bueno, yo por ejemplo, yo sí que sería una de las personas, yo el tema de saltar a la comba me cuesta mucho. Entonces sí, No, aplico. no, Bueno, no. no es que me cueste mucho, sino que me refiero a que yo no he tenido ninguna experiencia de éxito en mi pasado y por lo Claro. tanto yo no me veo capaz por Mira, todo lo que en el Congreso de Barcelona de Cooperativas del 2014, creo que fue, el reto que nos planteamos en el Congreso era, como había 400 asistentes, era enseñar en hora y media a saltar a los 400 alumnos asistentes al Congreso, ¿vale? En 4 grupos de 100, ¿vale? 100, 100, 100, 100. Y después salir al Paseo Marítimo de Barcelona a hacer un flash move en el que todo el mundo estuviera saltando a la comba doble. Allí había gente que nunca había saltado a la comba doble, gente que pasaba de 60 años y nunca habían saltado a la comba doble. ¿Sí? Pero todos saltamos a la comba doble. Es decir, que tú no hayas saltado a la comba doble no significa que no tengas la capacidad para lograrlo. Sí, sí. De hecho, si tú y yo nos ponemos juntos ahora a intentar saltar a la comba doble, a ti solo, en 5 minutos hago saltar a la comba doble. ¿Vale? Si te tengo en una clase con 30 alumnos, en un par de horas, los 30 compañeros, aunque haya gente que nunca ha saltado la comba doble, salta comba doble. De hecho, si siguieses mi Twitter, verías que todos los años, en la franja de temporal más o menos de febrero-marzo, subo siempre los vídeos de los 4 grupos que tengo en Fundamentos de Didáctica, donde les demuestro que es posible conseguir que el 100% salta comba doble, aunque ellos me han asegurado que no íbamos a conseguir que algunos compañeros de clase lo lograsen. Y Yeah. lo llevo haciendo en el INEF desde el año 2002. Joder. ¿Sí? Ya llevo 19 en el INEF, pero es que haciéndolo en colegios e institutos lo llevo haciendo desde el 2000, desde el 98, me parece que fue 99. ¿Sí? Es decir, y si hablas con la gente de mi grupo de trabajo que son de educación física, lo hacen todos los años también. Entonces, lo que uno tiene que entender es que en el momento que el alumno tiene la capacidad, generar la competencia es una cuestión de metodología. Claro. ¿Sí? No es una cuestión de que el alumno haya tenido demasiadas experiencias negativas, sino de cómo conseguir transformar esas experiencias negativas, esa creencia del alumno. ¿Sabes cuántos alumnos llegan a la facultad sí, que no han conseguido hacer malabares nunca con 3 pelotas? Pero Muchísimo. todos han tenido clases de malabares en el instituto. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sabes cuánto tarda un alumno de esos en conseguir hacer malabares con 3 pelotas? ¿Cuánto? 20 A ver. minutos. 20 minutos. Ostras, pues En 20 minutos. yo me acuerdo que los malabares lo hice en primero de bachiller
Y a mí sí que me salen, me refiero que yo sí que he tenido esa experiencia de éxito, pero yo tardé varias ¿Tú, tú- sesiones, tú sabes, tú sabes para qué hay que aprender a hacer malabares con 3 pelotas? la verdad, no. No. Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Aprendiste, te sientes satisfecho de una cosa que no Ah, sabes para sí, qué. a ver si me refiero. No, no sé si tiene alguna transferencia. A mí no me ha servido de momento para nada ningún aspecto de ¿Y sabes para qué es interesante hacer malabares con 3 pelotas? Para poder trabajar con un grupo de amigos, para poder hacer algo juntos. en Quiero que... decir, hacer malabares pasando con alguien. Hacer Ah, malabares vale, solo es lo más aburrido del mundo. ya, ¿Sí? Claro, cuando esos malabares los utilizas para meterlos dentro de la comba doble, para usarlos subido en zancos, para usarlos subido de pie encima de los hombros, y eso lo sacas a la calle para que otra gente vea lo que sois capaces de hacer, entonces tiene sentido hacer malabares. ya, ahí sí, ya. Hacer malabares por hacer malabares para que si hago 10 me pongan un 10 Eso es. es posiblemente lo más ridículo y lo más absurdo de aprender un contenido para nada. Es como cuando en secundaria aprendías, en bachillerato aprendías a hacer las derivadas o las integrales, pero nadie te explicaba para qué servían. Yo estudié la carrera de ciencias y descubrí para qué servían las derivadas y las integrales cuando empecé a estudiar la carrera de ciencias. Hasta ese Ya, momento nunca entendí que la derivada de la integral era el proceso inverso para poder calcular velocidades. Yo decía, esto tiene que servir para algo. Es verdad, se me daban bien y como se me daban bien me sentía satisfecho porque hacía las derivadas integrales y resolvía todos los ejercicios que me ponían, pero no era capaz de resolver un problema porque no sabía para qué servía. ya. ¿Sí? El problema de la educación es que primero enseñamos a los niños a hacer de forma mecánica cosas para que teóricamente después las utilicen. La realidad es que después no las utilizamos en ningún sitio. Así que me dedico a aprender de forma mecánica cosas para demostrar solamente que soy capaz de hacerlo, pero sin ningún tipo de sentido. Por eso se me olvida enseguida ese proceso de aprendizaje. Todas las metodologías activas parten justo del proceso inverso. Que tú quieras aprender algo porque lo necesitas para resolver un problema. En eso se basa realmente el proceso de metodología activa, para que el alumno se implique en el proceso de aprendizaje. Cuando tú necesitas aprender a hacer algo, es cuando pones toda la actitud y toda la intención para aprender esa cosa. Por eso hay gente que pasa años intentando aprender a hablar inglés y cuando después de un montón de años tiene la necesidad, en muy poco tiempo lo está hablando. Tanto, sí, sí. ¿Sí? Ángel, y bueno, para ir ya cerrando un poco este bloque del modelo, bueno, del estilo actitudinal, ¿qué recomendarías a una persona, por ejemplo, como yo, cualquier persona así que está comenzando, para un poco ampliar, o sea, no sé si recomiendas algún tipo de recursos? Bueno, yo sé que la página que tenéis vosotros del grupo de actitudes sí Uh-huh. que tenéis un montón de cosas, artículos, unidades didácticas, sesiones, pero ¿recomiendas, aparte de eso, no sé, algo para poder profundizar más sobre ese modelo? Sí, mira, lo, lo, que has dicho para mí es lo primero. O sea, Mm, leerte, por ejemplo, algunos de los libros de cómo hacer acrobacias, de cómo hacer no sé qué, te permite entender en qué piensa o en qué tiene que pensar un profesor para conseguir que haya experiencias de éxito. Y se dará cuenta de que esto no es una cuestión de hacer una progresión. Es verdad que en las clases se producen una secuencia de actividades que va una detrás de otra, pero no se pueden entender como progresión porque dependiendo de a quién y cómo las incorporo o las llevo a cabo de una forma o de otra. Si tú vienes a mis clases a INEF o ves a cualquier profesor, verás que hay cosas que a veces se producen porque los alumnos reaccionan de formas similares a diferentes estímulos y situaciones, pero hay veces que no y el profesor tiene que ser capaz de cambiar en ese momento. Eso es un concepto que se llama de improvisación positiva, en el que no es que haga lo que me dé la gana, sino que viendo un problema actúo en el momento para resolverlo. ¿Sí? Con las progresiones normalmente eso no lo hacemos. Después de A va B, después de B va C. ¿Sí? Y el que se pierde de A C, pues adiós. ¿Sí? Y la otra cosa que creo que a veces es clave es poder tener una experiencia física con alguien que lo sabe hacer y lo aplica. Es decir, pues ir a un congreso, ir a unas jornadas, ir a un curso, ir a un sitio donde estás con alguien que lo aplica, donde de repente vienes a un curso y en 2 horas estás saltando a la comba doble, ¿sí? Con un grupo de gente que algunos no lo han hecho nunca. Es más, yo en clase a veces les reto a mis alumnos de la facultad que traigan a un novio, a una novia o a su pareja, que sea a lo mejor de otra carrera que no le guste nada la educación física o la actividad física de sus experiencias anteriores, para demostrarle que incluso a esa persona la puedo meter en clase y que acabe saltando a la comba doble si quiere aprender. Es decir, es un poco generar ese reto en la gente de, ¿y si lo logro?
Claro, el problema es que los profesores siempre generamos en los alumnos las expectativas de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero al terminar esa cosa hay alumnos que no han logrado. Claro, cuando eso se produce de forma repetida durante años, la probabilidad de generar adherencia a la práctica de actividad física se disminuye a cero. Es decir, si a ti siempre te dicen que vamos a pintar bien, venga, pinta que vamos a pintar bien, venga, ya verás qué cuadro pinta, pero tus cuadros son horribles, ¿sí? Y no se parecen nada a lo que te gustaría pintar, pues evidentemente, cuando te pregunten si quieres pintar en tu tiempo libre, vas a decir que no. Claro. De hecho, mira, cuando eras, ¿te gusta cantar? No, la verdad es que no. No, bueno, eso es que no cantas bien, vale. Yeah. ¿Te gusta, bailas bien? Bueno, a ver, depende para quién, pero... Bueno, en estado comatoso, no, semicomatoso no me vale, ¿vale? O sea, vale, venga, va. No, bueno, a ver, yo diría que me defiendo, sí, o sea, sería... Vale, ¿y pintas bien? ¿Dibujas bien? No creo. Vale, pues ¿sabes que cuando tenías 3 o 4 años tu casa estaba todo el día llena de dibujos, Ya, te sí, pasabas el día cantando y bailabas cualquier cosa que te pusieran? ¿Qué es lo que ha pasado en ese proceso para que ahora ya no te guste ni cantar, ni bailar, ni pintar? Es decir, algo en ese proceso ha generado que tú dejes de hacer aquellas cosas que te hacían sentir bien. ¿Por qué? Y en contra, te has dedicado a hacer alguna que te ha hecho sentir bien. Puede ser jugar al fútbol, puede ser, pero no hacer otras cosas normalmente. Entonces, las clases de educación física se tienen que convertir en generar experiencias positivas en cada cosa que hagamos, aunque yo después no me vaya a dedicar a esa cosa. Simplemente para comprobar que tengo la capacidad para poder disfrutar de esas cosas y que motrizmente no tengo ningún problema. Nos han hecho creer durante años que soy descoordinado, que es que no puedo hacer no sé qué, que no puedo hacer... No, lo que pasa es que tenemos que intentar entender que si yo me pongo a bailar no me voy a convertir en Fred Astaire, que si yo me pongo a jugar al fútbol no me voy a convertir en Messi y que si voy a hacer baloncesto no voy a ser Jordan. Pero partiendo de ese hecho, de esa realidad, dejar de ser niños para ser adultos maduros, ¿sí? Entender que yo sí puedo disfrutar jugando al baloncesto, puedo disfrutar bailando y puedo disfrutar y puedo sentir que he adquirido aprendizaje. El problema en las clases de educación física es que no somos capaces de generar evidencias de aprendizaje. O sea, que el alumno pueda demostrar que ha aprendido. Y al final le acabamos poniendo nota por el esfuerzo. Quizá el mayor problema de las clases de educación física y de la educación en general es creer que el esfuerzo es suficiente. De hecho, a los alumnos les acabamos poniendo 5 porque se han esforzado. Sí. Tío, si un alumno se esfuerza en el ámbito educativo, debería tener resultados sí o sí. Porque si no los tiene cuando alguien tiene una actitud positiva y se está esforzando, es porque la metodología que estamos utilizando no funciona. No nos engañemos. Y si no, a lo mejor es de necesidades. Pero si no tiene uno de necesidades, tiene una capacidad normal y tiene actitud y tiene esfuerzo, ¿sí? El resultado debería existir. Cuando no existe, el problema no está en el alumno. Nos pongamos como nos pongamos. El problema es que a veces nos cuesta aceptar que la forma con la que llevo enseñando toda la vida no es adecuada para todos. Pero nos cuesta más aceptar todavía que haya propuestas que sí funcionen. Sí, sí, sí. Entonces, así o sea, como resumen, alguien que quiera profundizar un poco más sobre este estilo, lo que tiene que hacer o lo que debería o lo que puede es consultar un poco la página web que tenéis vosotros del grupo Actitudes y si puede asistir, claro, por ejemplo, asistir a algún congreso o algo que sea más práctico, porque bueno, en educación física es así, para Claro. poder contrastar todo lo que ha ido estudiando. Básicamente para experimentarlo. Sí, ¿sí? sí. Porque primero hay que leer y hay que comprobar que la evidencia científica demuestra que las cosas funcionan. Venga, tengo que comprender didácticamente dónde están las diferencias entre lo que yo hago y lo que me dicen que ahora puedo hacer si quiero cambiar las experiencias de éxito de mis alumnos. Y después hay que tener una experiencia personal para comprobar que esa cosa que me dicen que se puede hacer de otra forma, cuando yo la vivencio, es verdad que la vivencio de una forma diferente. Porque el contenido que trabajamos nosotros son los mismos contenidos que trabaja cualquier profe. Es decir, trabajamos con combas, con malabares, con acrobacias, con deportes colectivos, con condición física, pero la clave no está en el contenido, la clave está en cómo se afronta el contenido y cómo se asocian los procesos de evaluación, en este caso evaluación formativa, que ya hablaste con David, para integrar al alumnado dentro del proceso de aprendizaje.
para que siempre haya evidencia de aprendizaje. Vale. ¿Sí? El alumno necesita comprobar que él individualmente ha adquirido logro. Sin eso, no cambiaremos su actitud. No podemos generar un cambio de actitud con palabras. El cambio de actitud se produce con hechos. Y como él viene con una actitud negativa, yo tengo que generar una experiencia positiva para que él comience a cambiar la manera en la que se ve, para que cambie su percepción, su autoestima. Si yo no cambio la visión que yo tengo de mí mismo y de mí mismo en relación a los demás, en relación a lo motriz, no vamos a conseguir cambiar su actitud. No vamos a conseguir que un alumno decida hacer actividad física en su tiempo libre si todas las experiencias o la mayoría de las experiencias que hacen o que lleva a cabo en la clase de educación física no son positivas. Lo perverso es que gente que no le ha gustado la educación física a los 25 o 30 años se ponen a hacer deporte como si no hubiera un mañana. ¿Sí? Y se ponen a hacer carreras, no sé qué. ¿Qué es lo que ha cambiado la actitud de esa persona para que de repente, de odiar la educación física y la actividad física, decida hacer actividad física superando cualquier lógica? Es algo muy sencillo. ¿Sí? Se ha generado una motivación y una experiencia de éxito inicial primera en el que poco a poco ha comprobado que puede más, que puede más. ¿Por qué no somos capaces de hacer eso en educación física cuando los tenemos de forma obligatoria con nosotros durante tantos años? Sí, no Sí, sé. claro. Pero es lo que Si yo tú has participo... comentado, Ángel. O sea, que es un poco, no son sus posibilidades, sino la metodología, cómo llevamos a cabo las clases en educación física. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que Claro, suele... pero fíjate, ¿cuántos modelos pedagógicos? Los estilos de enseñanza decimos que los conocemos, pero cuando preguntas realmente entre uno y otro, la gente no siempre lo tiene claro. Pero cuando le preguntas por cuántas metodologías o cuántos modelos diferentes conocen, pero no de nombre, sino de puesta en práctica, ¿sí? De haber comprobado uno y otro. De hecho, ahora se habla mucho de hibridar, ¿sí? Pero en muchos casos mal hablado, porque hibridar es un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de allí. Ya, mezclar está bien y se hibrida cuando es necesario, pero cuando un modelo no me da respuesta a todo lo que necesito, pero primero tengo que ser capaz de aplicar ese modelo adecuadamente. ¿Qué es lo que hace la gente inicialmente? Ya hibrida, ya coge de aquí, de aquí. Ya, claro, pero es que lo que tenemos que entender es que esto pasa como en la cocina. ¿De verdad crees que porque mezcles ingredientes la comida va a salir rica? A veces con 3 No, ingredientes haces una comida fantástica y a veces metiéndole un cuarto funciona. Pero mezclar por mezclar, simplemente porque está de moda mezclar, la comida es vomitiva. vamos a ver ahora las preguntas así cortas, que no va a dar tiempo a hacer todas. He seleccionado dos, ¿vale? Vale. Y yo creo que van a estar muy bien. Primero de todo, y yo creo que es muy interesante, ¿vale? ¿Recibes Ujú. críticas? Tú como profesor, me refiero, no recibes críticas, no digo por parte de los estudiantes, a lo mejor recibes críticas de otros docentes A ver, o... siempre. A Sí, ver, pero me refiero, ¿son críticas constructivas o son críticas de estas destructivas? Porque me refiero, claro, o sea, es que eso me lo está preguntando el chico, ¿vale? Que me lo ha dicho un tal Charlie. Ujú. La pregunta es, ¿recibes críticas o rechazo en ocasiones? Obviamente será que sí. Pero yo creo que Eh, lo interesante es, ¿son buenas críticas? a ver, mira, uno lo que tiene que tener muy claro en este mundo, y más viviendo en España, es que si haces algo que funciona, siempre vas a recibir críticas. ¿Vale? Eso hay que asumirlo. Da igual, porque siempre vas a tener gente a favor y gente en contra. Y estar, digamos, en el candelero genera eso. ¿Vale? Las redes sociales, además, ya sabes cómo son y esto es lo que es. ¿Vale? Entonces, si uno no quiere recibir críticas, es muy fácil, no hagas nada. Y ya. Vale. ¿Vale? En el momento que decidas hacer algo y compartirlo, en ese momento ya vas a recibir críticas por el hecho a veces de compartirlo. ¿Vale? Pero es verdad que hay mucha más gente agradecida que gente que... La gente que a veces critica, bueno, lo entiendo. Y además lo entiendo porque yo cuando planteo las cosas, cuando voy a los cursos, digamos que mi objetivo es generar debate y discusión. ¿Sí? Y además, el escuchar que puedes conseguir que el 100% del alumnado logre, sé que duele y sé que molesta. Soy consciente. Eh, ¿Puedo aceptar que a lo mejor tengo un porcentaje que alguna vez no logra? Bueno, venga, te digo que sí, si quieres, ¿vale? Te lo digo, venga, va.
pero lo habitual es que el 100% logre, ¿vale? Eso duele, eso duele. Mira, un profesor de 64 años en un curso que vino hace unos años me dijo, me acabas de fastidiar la jubilación, porque he venido a este curso que he estado 8 horas contigo y he saltado a la comba doble, que nunca había saltado a comba doble, he andado en zancos y he hecho malabares con 3 pelotas que nunca había conseguido hacer. Dice, y además has conseguido que todos los que están aquí lo logren. Y algunos, como yo, pensamos que era absolutamente imposible lograrlo. Así que lo que me había hecho sentir bien durante años, que era conseguir que una gran mayoría de mi alumnado logre, me ha permitido este curso comprobar que algunos de los que no lograban sí podrían haberlo logrado. Si yo hubiera cambiado la manera en la que enseñaba, porque yo pensaba que haciéndolo de esa manera era la mejor forma posible. Y he comprobado que no. Él me lo decía agradecido, en este caso no era una crítica, ¿sí? Pero lo que te intento decir es que ese proceso de reflexión y de madurez no siempre se produce dependiendo de la edad y de lo que uno cree. Y nuestro mundo de la educación física es un mundo duro. Yo todos los días necesito estar aprendiendo y analizando qué está ocurriendo alrededor. Hay otras cosas que me parecen fantásticas, hay otros modelos que me parecen fantásticos. De hecho, incluso mi modelo lo hibrido con otras cosas que me ayudan a completar momentos o situaciones que hacen que sea necesario hacerlo. Pero híbrido cuando considero que es necesario hacerlo. Si lo puedo conseguir aplicando un modelo, a veces puede ser con operativo, a veces puede ser con el mío del estilo actitudinal, ¿vale? Las críticas son algo consustancial a nuestro mundo, ¿sí? Y hay que aceptarlas como parte del juego. Esto es como jugar al fútbol y no querer que haya fuera de juego. Es que hay fuera de juego, ¿sí? Y si no, no juegas al fútbol. Pues aquí las críticas son parte y cada uno con el, claro, y cada uno con el paso del tiempo acaba descubriendo si las críticas tienen sentido o no. Lo único que tiene que tener uno muy claro es que cuando te hacen una crítica, en vez de enfadarte, lo primero que hay que hacer es ver si esa crítica está fundamentada, ¿sí? Si tú puedes rebatir la crítica sin enfadarte, o sea, si puedes dar argumentos de que la crítica ha sido con alegría y sin ningún tipo de... No hay que darle... Si la crítica tiene lógica, lo que tienes que empezar a replantearte que algo tienes que cambiar, ¿vale? El problema es que cuando discutimos con la gente, cada uno intenta convencer al otro de que tiene razón sin intentar entender por qué el otro te está dando su punto de vista opuesto, ¿sí? Lo lógico es, escucha, analiza, que espera que se te baje el calentón, porque a veces somos de calentón y reaccionamos, y si nos hubiéramos callado hubiéramos sido mucho más listos, ¿sí? Y espera. Claro, esto te lo digo ahora con 54. ¿Sí? Cuando tenía 34, que ya contaba estas cosas, me saltaba la vena, como bueno de educación física que soy, y me echaba la yugular del que intentaba criticar. Ahora ya no, porque me he dado cuenta con el paso de los años que algunos tenían razón y me han ayudado esas críticas a evolucionar y cambiar y plantearlos de otra perspectiva. Pero soy consciente de que al principio era como un bulldozer. O sea, yo intentaba convencer a todo el mundo de que yo tenía razón y que los demás estaban equivocados. Y es que el que estaba equivocado era yo, evidentemente. Vale, Ángel, y ya para terminar, otra pregunta de preparador Edufis. ¿Qué consejos darías tú a los opositores de educación física? A los opositores, que no intenten contarle nada a un tribunal que no dominen. ¿Sí? Que está muy bonito hablar de cosas, pero si en el tribunal tienes a alguien que sabe, con que te haga una pregunta te hunde. ¿Sí? Entonces, yo siempre sería prudente e intentaría contar solo aquellas cosas que realmente eres capaz de defender cuando te pregunten. ¿Sí? Porque en la fase de preguntas del proceso de oposición es cuando se ganan o se pierden muchas plazas. Así que si yo quiero hablar de cualquier modelo, necesito controlar y dominar el modelo porque nunca sabes a quién tienes sentado en el tribunal. Igual te sorprenden. ¿Sí? Y tener a alguien que controle en el tribunal es lo mejor que te puede pasar si tú eres bueno profesionalmente. Si eres un chiripitifláutico que va contando cosas que no controla, entonces igual puedes engañar, pero a uno que controla no. Y cada vez hay más profesores que controlan. Y además uno tiene que entender que aunque no dominen el profesor, el tribunal que está delante no sea el más innovador, etcétera, etcétera, cualquier profesor quiere aprender cosas nuevas y que les convenzan, porque lo único que un tribunal de oposición se lleva a su casa después de estar un mes escuchando a un montón de gente son las cosas prácticas que pueden llevar a cabo haciéndolas diferentes a las que ellos hacen. Es decir, si yo le cuento lo que te he contado ahora de bailar
a alguien que hace el trabajo del baile de la otra manera y yo se lo explico bien y lo entienden, él se va a dar cuenta de que eso le va a aportar algo positivo, ¿sí? Y aunque él no lo haga, reconocerá el valor de esa cosa buena. Pero para eso hay que ser empático, hay que ser prudente, no hay que ser arrogante. Y esas cosas en educación física a Cuestan un poco. veces cuestan un poco. Sí, sí. Bueno, Ángel, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido una conversación un poco larga, pero bueno, yo creo que ha sido súper interesante. Hemos tratado diferentes temas y bueno, decirte que muchísimas gracias por haberte ofrecido a estar hoy aquí, un día de verano, que podríamos estar ahora perfectamente. Bueno, tú en la playa, ¿no? Porque lamentablemente tú eres de la zona de el Bueno, interior. sí, pero yo soy de Cádiz, así que me Ah, bajaré bueno, a eso sí Cádiz que es el día verdad. 8, que ya está mi madre esperándome para Ah, que entonces bien, entonces pasemos unos días en la playa. muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias. Yo lo que quería era, primero, felicitarte por la iniciativa. Me parece que con la edad que tienes eres un valiente, ¿sí? Sobre todo enfrentarte a algunos miuras como, y a algunos veteranos ya con muchos años haciendo cosas de educación física. Que tengas la iniciativa de compartirlo con la gente. Creo que uno de los aspectos más importantes del mundo de la educación física para que esta evolucione es que la gente comparta. Nosotros lo llevamos haciendo muchos años desde el Grupo Actitudes. Creo que hay que compartir sin que las cosas cuesten, porque el conocimiento y el aprendizaje debería ser gratuito para todo el mundo. Sí, Y creo que esto que estás haciendo ayuda a mucha gente a conocer y a identificar a gente para que la pueda criticar o no, ¿sí? Dependiendo de su capacidad para analizar lo que se está produciendo. Y esto es un proceso de evolución. Yo cosas que criticaba hace unos años, con el paso del tiempo me di cuenta que estaba equivocado yo, ¿sí? Y que he tenido que rectificar y lo he reconocido. Y otras veces cosas que en su momento me parecieron fantásticas, con el paso del tiempo me di cuenta que cuando las probaba, pues igual no eran todo lo adecuadas o idóneas para mí, ¿sí? Para otros seguro que sí, para mí no. Y cada uno tiene que encontrar realmente qué es aquello que le hace disfrutar trabajando y sobre todo entender una cosa, que es que cualquier alumno de nuestra clase podría ser nuestro hijo, nuestro sobrino o nuestro primo, ¿sí? Y que si ese niño o esa niña no logra, la responsabilidad de que no logre es nuestra. Nunca debería ser responsabilidad del niño. Aunque el niño llegue a clase no queriendo hacer, nuestro trabajo es cambiar esa actitud de ese niño. El problema es que en educación parece que si el niño no quiere aprender, la culpa es del niño. Lo que habría que analizar es por qué el niño viene a un sitio donde debería estar disfrutando y el niño no quiere aprender. Eso está claro que viene como consecuencia de una serie de experiencias negativas. Así que mi trabajo es cambiarla. Igual que un médico, ¿sí? Recibe a un paciente que ha pasado por un montón de médicos y no han conseguido encontrar dónde tenía el problema, y su obligación es intentar encontrar esa tecla, y si no, dejárselo a otro profesional. En educación es exactamente lo mismo. Me da igual cómo me vengan, lo que importa es cómo salen, ¿sí? Si llegan igual que salen, algo no he hecho bien. Es así de sencillo. pues sí. Bueno, Ángel, muchas gracias. Un placer. Que vaya bien.